que por, no sé, creo que es la tercera ocasión confirma la jueza Alicia Pedroso en este caso. Sí, en realidad es totalmente esquizofrénico lo que está pasando en este procedimiento penal, porque para que la audiencia pueda entender, la jueza Alicia Pedroso había declarado la prescripción respecto a todos los procesados de la causa. En apelación, la Cámara revoca respecto a Rafael Sinisola y confirma respecto a todos los demás la prescripción. Y esta Cámara que ahora resuelve esto de confirmar a Alicia Pedroso. Y en atención a eso, ella se inhibe por haber intervenido ya en un proceso penal conforme a una resolución que ya consta por escrito, no por haberse anulado, sino por haber intervenido en forma escrita en el proceso penal. Esa inhibición mereció la impugnación del juez que salió sorteado, que fue creo que Rolando Duarte Garantías 9, si mal no recuerdo. Sí. Eso fue a la Cámara de Apelaciones y la Cámara le da la razón a Rolando Duarte y le dice: Alicia Pedroso, vos no te tenés que inhibir en esta causa, tenés que intervenir vos. Entonces el caso vuelve a Alicia Pedroso. ¿Qué pasa cuando vuelve Alicia Pedroso? La fiscal Natalia Fuster le recusa por el mismo motivo que se había inhibido inicialmente a Alicia Pedroso. Y en el marco de la recusación de la fiscal Natalia Fuster, cuando va eso a la Cámara lo que hace es, no estudia la recusación, sino que le tiene por inhibida a la jueza Alicia Pedroso, que inhibición que otrora había rechazado la propia Cámara. Cuando le tiene por inhibida a la jueza Alicia Pedroso, baja nuevamente el expediente y se sortea un nuevo juez, el juez Jean Paul López. ¿Qué hace el juez Jean Paul López? Impugna la inhibición de Alicia Pedroso, que no fue declarada por Alicia, sino que fue ya declarada por la Cámara. Y ahora la Cámara, que ya había declarado la inhibición de Alicia Pedroso, hace lugar a la impugnación de Jean Paul López y le tiene por no inhibida a Alicia Pedroso y le confirma para que ella vuelva a intervenir, con el agravante de que hay una recusación pendiente, que es la recusación del Ministerio Público, de la fiscal Natalia Fuster, contra Alicia Pedroso. Entonces, realmente es un despropósito estar cambiando de criterio de esta manera por parte del Tribunal de Apelaciones y generando que el tiempo siga transcurriendo, ¿verdad? Después sí es que nos preguntamos por qué se producen las prescripciones y las definiciones, y son por este tipo de decisiones que nos tienen yendo de primera instancia a segunda instancia, de primera instancia a segunda instancia. Yo te puedo asegurar que esto va a generar nuevos trámites procesales que van a impedir hacer cualquier cuestión en el proceso, Raúl. Y doctor, en este caso está pendiente también un recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Claro, está pendiente una reposición que nosotros habíamos presentado justamente para que se aguarde la resolución del recurso de casación que presentamos en contra de la decisión de esta Cámara, que hizo una resolución totalmente distorsionada de declarar la prescripción para uno y no para otro, y además que se basó en eso que fue el artículo que comentaste hoy, el tema de los obstáculos supuestamente objetivamente insuperables, que la Corte demostró de que esos realmente no son obstáculos insuperables, porque cuando quieren resolver los jueces en plazo resuelven en tiempo, que además se notan que ni siquiera estudian, sacan en 24 horas resoluciones que en otros casos demoran 12 años y eso en resolver. Sí, exactamente, doctor. Doctor, y bueno, antes que nada, buenas tardes también. Esta posición, digamos, de la Cámara y todo lo que generó, podría ser también incluso un mal precedente que se podría tener en cuenta también para otras causas, ¿verdad? Claro, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa en la práctica? La jueza Alicia Pedroso ya sentó su criterio sobre la prescripción de esta causa y ya dictó resolución. Lo sano es que el Tribunal de Apelaciones, si tiene otro criterio, haya aceptado su inhibición y que otra persona vuelva a analizar la cuestión. Porque ¿por qué la jueza Alicia Pedroso va a cambiar su criterio, sobre todo en este caso de la prescripción, que tenemos la mitad de los jueces que dicen que sí prescribió y otros tantos que están inventando la teoría de los tiempos muertos y demás para no prescribir las causas? Entonces no le podés obligar a un juez a cambiar su criterio
porque que sobre la interpretación de los actos procesales y de la aplicación de la ley. Claro, porque ella tiene sentada su postura, como bien lo dijiste, doctor, y en caso de que haga la preliminar, obviamente estamos hablando en un plano hipotético, va a resolver lo mismo y la fiscalía obviamente va a apelar y la Cámara va a Y la revocar Cámara otra va a vez, ¿verdad? resolver lo mismo, claro, y vamos a estar el codo de la gallina. No vamos a avanzar nunca. Es absolutamente increíble lo que está pasando en el caso con el trámite que se le está dando a la dimisión y a la recusación de esa magistrada. En este caso, doctor, lo ideal sería que, que la Corte es la que arregle la cuestión, porque estudiar ese recurso de casación y resolver en consecuencia de repente podría ser la solución ahí, porque caso contrario, como dice, va a ser una rueda otra vez, va a volver al inicio otra vez, porque todo va a repetirse. Así mismo. Y ese recurso de casación está pendiente de ser analizado todavía en la sala penal, que se está integrando, porque se inhibió el otro Benítez Riera y entonces está en proceso de integración. Doctor, por otro lado, cambiando un poquito el tema, con respecto, ve que se rechazó la recusación del doctor José Agustín del MAS en el caso del exministro Arnaldo Yucio. Ahí Sí, todavía no hay fecha para la imposición de medidas cautelares, doctor. no, todavía no, porque ni siquiera el expediente bajó a primera instancia. Recién ayer se notificó esa resolución y la Cámara está esperando el plazo de 3 días para ver si no hay declaratoria o algo. ¿Y no van a presentar nada ahí, doctor? No, no vamos a, yo no pienso plantear nada porque la Cámara es bien clara en decir que ellos consideran de que es una cuestión procesal y que procesalmente se tiene que corregir si es los errores que haya podido cometer el juez, ¿verdad? Y que la excusación está en el ánimo del juez, que él es el que tiene que excusarse si es que se siente agraviado por lo que dice las partes. Y bueno, es un criterio que es discutible, pero que yo respeto y bueno, y vamos a discutir precisamente las cuestiones que hizo José del Mar. ¿Y qué pasa si de repente, por esta entrevista que ahora estamos haciendo, de repente le llama la atención otra vez? No, es que esa decisión está repuesta con apelación en subsidio. O sea, él va a tener que estudiar su decisión y si él se ratifica, ahí va a la Cámara y la Cámara puede Mm. anular, ¿verdad? Porque eso sí que es absolutamente ilegal lo que hizo él. Se convirtió en juez y parte y empieza él mismo a resolver las cuestiones que le molestan a él. O sea, justicia por mano propia, eso es. Sí, exactamente, exactamente. Doctor, y respecto a lo que se presentó en el GEN también a los fiscales, contra los fiscales Omar Legal y César Prisa, esa cuestión de la documentación, eso todavía no fue devuelto, ¿verdad? Hasta ahora. No fue devuelta y la denuncia que nosotros hicimos por apropiación hasta hoy, la Fiscalía no resuelve abrir o designar un fiscal para investigar. Y en el jurado de enjuiciamiento, nosotros, como siempre dije, no estaba dispuesto el ministro Yucio a presentar contra cautela, y entonces, por la falta de contra cautela, se rechazó la acusación y no decidieron abrir de oficio Mm. la causa, ¿verdad? Sí, justamente estábamos escuchando, doctor, y fue el ministro Manuel Ramírez Candia el que propuso iniciar de oficio una investigación, pero al final no hubo los votos necesarios, ¿verdad? Claro, y porque eso es lo que tendría que haber ocurrido, ¿verdad? Que el jurado, al darse cuenta, diga, bueno, eso vamos a investigar de oficio, señores, porque independientemente de que un particular no ponga la contracautela, no tenga las condiciones para asegurar los costos del proceso, es algo que de oficio debería el jurado iniciar. Pero bueno, también están todavía pendientes de estudio en Senado el tema de si se le denuncia o no, también es más legal y le vamos a estar atentos a eso, ¿verdad? Doctor, y con respecto justamente a lo que decía otro medio de comunicación, el fiscal Omar Legal, que podría haber una nueva imputación en contra del exministro Yucio. ¿Qué Y dice a mira, eso? yo estoy acostumbrado ya a escuchar que todo es Omar Legal, ¿verdad? Él incluso se negó a devolver los objetos incautados diciendo de que había otras investigaciones en curso, pero de investigaciones que no postan en ningún lugar, ¿verdad? Él es una persona que se comporta por fuera de la ley, él no es consciente del cargo que ocupa y de cuáles son los deberes y responsabilidades de un agente fiscal. Él actúa como parte, él responde a intereses que no son los de la búsqueda de la verdad y la persecución penal objetiva de los hechos punibles. Es evidente cuál es su actuar. Tarda, imagínate que cuánto tiempo para quitarle a declarar
respecto al avión iraní a las personas que intervinieron, que estuvieron ahí, los argentinos, le hicieron toda la investigación que él no hizo, y ahora él le va a pedir a los argentinos que le pida que le remitan su investigación, cuando que él aquí tenía que investigar a la gente que trajo, a la empresa que contrató y todo, y no hace nada. O sea, es demasiado evidente pues, actuar, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, y él no es. Entonces queda muy en evidencia cuando actúa con un interés que no es buscar la verdad. Entonces, pero ¿usted cree que hay algún elemento que podría de repente ser un hecho punible por el cual se le pueda imputar al exministro? Mira, yo lo que te puedo decir es que la carpeta no tiene nada, ni su imputación luego es coherente, no describe el pacto ilícito que tiene que describir el cohecho pasivo agravado, cuál es lo que es la contraprestación, qué es lo que iba a recibir Yucio, a cambio de qué es lo que le iba a dar Yucio, qué es lo que iba a recibir Yucio, cuándo, dónde, por qué, nada, eso está descrito. Habla de una dádiva, de una alquiler de una camioneta que dice que no se pagó, pero ahí pagaré, que no se puede ejecutar porque ellos mismos incautaron. Es decir, una cantidad de inconexiones, incongruencias, que uno empieza a revisar objetivamente la investigación y se cae a pedazos. ¿Y esto es una venganza, dice usted? No, lo que nosotros decimos es que si él tenía la información de que habría supuestamente ese hecho punible desde febrero de ese año, y que la dádiva se dio entre diciembre y enero de diciembre del año pasado y enero de ese año, ¿por qué esperar hasta agosto para ir a hacer ese allanamiento y presentar la imputación? Lo que pasó en esa época, sí sabemos que fue que Yucio se fue a la comisión del Senado a hacer las declaraciones nuevamente en contra de Horacio Cartes, y que se incautaron los circuitos cerrados de la época en que se fue a hacer esa declaración, y se incautaron las documentaciones que fundaban la denuncia de la operación Michael Jackson. Entonces, si se incauta cuestiones que tienen que ver con una semana atrás, y que se incautan documentos que tienen que ver con Horacio Cartes, uno puede sospechar que lo que estaban buscando son cuestiones respecto a la declaración que hizo Yucio sobre Horacio Cartes y la denuncia que él viene haciendo. Doctor, ¿y cómo ves que sea Osmar Legal, el mismo fiscal, por ejemplo, que tenga a su cargo investigar esta denuncia que presentó también Yucio precisamente en contra de Horacio Cartes? Porque ayer cuando le consultábamos, por ejemplo, él decía que prácticamente no hay ningún avance en torno a esta denuncia que ya se presentó, si no me falla la memoria, en febrero, pero caso contrario, él anuncia incluso que se podría ampliar la imputación en contra de tu defendido. Y como evidencia de cuál es la verdadera intención y la verdadera conducta de Omar Legal. Todo eso le deja una evidencia y él no se da cuenta. O sea, mínimamente si es que vos querés aparentar ser objetivo, pues tenés que mover las cosas de la misma manera o apartarte y dejar que sea a cargo de otro. Pero no sé si no se da cuenta o ya no le importa quedar en evidencia como un cartista, ¿verdad? Y como un ejecutor de un mandadero de lo que le dice Honor Colorado. Eso es lo que es. Sí, porque de repente me parece nomás que cómo es que vos le imputás a una persona y también le vas a llamar como testigo en otra causa donde él fue el denunciante, por ejemplo. Claro, no, y además, cómo él le va a dejar participar a Pedro Velar en la causa, en la denuncia que se le hizo a Horacio Cartes, y a Yucio en la causa donde él estaba siendo investigado, le negó por escrito acceder a la carpeta fiscal. Ahí pues demostrar absoluta parcialidad y absoluto interés en ocultar la investigación para uno y facilitarle todo al otro. ¿Entendés? Entiendo. Realmente. Bueno, doctor, entonces ante estas declaraciones que hizo el fiscal de que se podría ampliar incluso la imputación como defensa del exministro, prácticamente nada se podría plantear, digamos, ¿verdad? Nosotros estamos controlando la carpeta fiscal y también estamos analizando, le pasé todo al ministro Yucio para que analice si desea recusarle nuevamente o no a esta persona, porque es obvio su actuar parcialista y sin objetividad, ¿verdad? Estamos analizando eso también. Ok. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, doctor, por su tiempo. Cuando usted empiece. Te informó PDS Radio TV Digital.
El doctor Guillermo Duarte Cacabelo, él es defensor del exministro Arnaldo Yucio, que es por el cual justamente estábamos hablando en la última parte, pero también es defensor del exministro Rafael Filisola y por lo que